Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente acá con ustedes para analizar lo que ha pasado esta última elección, ¿no? Del domingo, que de verdad ha sido un insulto, ya, o sea, es recontra lo que ha sucedido. Nos han venido engañando, creo que desde el 2016, ¿sí? Y nos engañaron con esto de las revocatorias, porque esta es otra similar y tan igual a la revocatoria, lo que se están armando los caviares, los que actúan detrás y en la oscuridad, y en las sombras, cómo actúa el poder, ¿sí? Con todos sus tentáculos en los medios de comunicación y etcétera. Pero es que es tan asombroso, digo yo, es tan asombroso cómo es que gente como la señorita Juliana Oxenford sale en los medios a decir, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible esto? Si ni siquiera en las encuestas aparecía Pedro del Castillo. ¿Cómo es posible esto? Si ni siquiera Pedro del Castillo vino acá a mi canal. Pero por Dios, o sea, de la noche a la mañana, de un salto de la oscuridad y de la sombra, sale hacia la luz, digámoslo, hacia la palestra Pedro del Castillo, o es que ha sido, digamos, una encuesta o una intención de voto hacia Pedro del Castillo que lo han tenido manejando allí, ocultándolo. ¿Quiénes le conviene esto? ¿A quiénes le hubiese convenido esto? ¿No? ¿A quiénes le conviene esto? Es una cosa asombrosa, es una cosa terriblemente asombrosa, porque nadie se preocupa, nadie se pone a pensar en esto de que desde hace tiempo nos vienen polarizando. Ojo, yo no voy a estar ni a favor ni en contra de Pedro ni de Keiko. Vamos a analizar esto, porque lo que quieren es polarizar, como siempre nos han venido haciendo. Porque, a ver, vamos, en las encuestas aparecía a segunda vuelta el señor Rafael López Aliaga, que por si acaso, ojo, el señor López Aliaga se iba en contra de Odebrecht, ¿sí? Algo de $20,000 para empezar, él dijo, ¿no? Como una tributación. Y a todos presos, Gray y Monterro preso, los señores miembros del comercio, los dueños también de los medios de comunicación televisados, preso. Los caviares, pues, los caviares. Le tenían miedo a Rafael López Aliaga y es por eso que escondieron ese voto. Han escondido, han escondido malintencionadamente. No les convenía, pues, porque el señor López Aliaga se iba en contra de ellos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el punto? Lo siguiente, de que en el siguiente momento en el que estamos viviendo, entre polarización entre votar por por Pedro Castillo y por la señora Fujimori, ahí hay que tener que pensar mucho. ¿Por qué? Por un lado, Pedro del Castillo representa ese comunismo radical, ¿sí? Ojo, no estoy tocando el tema de que sea terrorista. Ahí están los medios de comunicación, ahí están los videos en el YouTube, ustedes chequenlo. Pero, vamos, ya lo ha dicho su primera vicepresidenta, que ya es hora de que el Perú sea un país comunista. Cuando díganme en Europa, ¿en qué país que haya sido socialista, comunista, digamos, buenos frutos? No hay, no existe. Y de este lado igual, de igual manera, no existe. ¿Mm? Pero ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente también, de que este señor, a las exportaciones le quiere subir, le quiere imponer su precio, cuando eso no funciona así. Mira lo que pasó con Venezuela por querer imponer un precio al crudo. Sale un país de Arabia Saudita con otro precio y ahora ya sabemos cómo está Venezuela después de haber querido subsidiar. Porque es lo que le ha dicho Pedro de Castillo, que después de todo lo que de las exportaciones reciba, va a inyectar ese dinero a los programas del Estado. Hay que saber un poco de economía básica para entender qué es lo que va a venir después. Ojo que no estoy en contra de él. Él es docente igual que yo, pero me parece que no está preparado en el tema económico. Más aún si él, dentro de sus políticas, lo que él va a hacer es nacionalizar. Claro, es otra cosa de
Estatización, claro, él lo dice de otra manera, nacionalizar. Pero es que ese es el lenguaje de los políticos hoy en día, pues no cambiar las semánticas, utilizar otro término, pero la misma semántica también. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es el panorama? Entonces, Pedro del Castillo, de extrema, de extrema comunismo radical, frente a Keiko Fujimori, una mujer que los caviares la pueden manejar. Y digo la pueden manejar, ¿por qué? Porque si ella quiere desarrollar o hacer algo en favor del pueblo peruano y que vaya en contra de los intereses de los poderosos, le van a decir, cuidado, cuidado, no hagas nada, porque aquí está el tema de la cárcel, cuidadito, ¿sí? Frente al otro, a Pedro del Castillo, que no lo pueden manipular. Él con un huelgazo o con paralizar el Perú, listo, se acabó. ¿Mm? Pero el asunto es esto. Por eso digo, ¿a quiénes le convenía que no pase a segunda vuelta a Rafael López Aliaga? Si comparamos Rafael López Aliaga con Pedro del Castillo, ambos han estado y abiertamente. Pedro del Castillo lo dijo, igual que Rafael López Aliaga. Yo estoy en contra de la agenda globalista. Estoy en contra del aborto, estoy en contra de la eutanasia, estoy en contra de la despenalización del aborto, estoy en contra de la despenalización de la marihuana y etcétera. Si digo bien, ambos. Pedro de Castillo, por su lado, desde una posición comunista y Rafael López Aliaga de una posición más liberal, cierto. Pero el punto es que para los intereses oscuros de los caviares no le convenía a Rafael López Aliaga, no le convenía por lo mismo que ya se ha venido diciendo, ¿sí? A todos los de Odebrecht adentro. Ahora me dicen, pero entonces, ¿por quién vamos a votar? Entonces, la pregunta es, ¿por quién han votado Pedro? ¿Por quiénes votaron Pedro quiénes han sido los votantes de Pedro Castillo? No han sido necesariamente gente que comulgue con él. ¿Quiénes han votado por Rafael López Aliaga? No necesariamente han sido porque comulgan con ese partido, sino es que vamos, gente. Si en la década del 80 y bien entrados los 90, hasta antes de Fujimori, a la ascensión al mando, los grandes temas electorales de los candidatos eran económico, economía, salud, trabajo. Hoy esos temas ya dejaron de ser hasta que entró Fujimori y destrozó el sistema político. Lo destrozó, lo tiró abajo. Y el tema que fue de los 80 pasó en la década del gobierno de Fujimori a pasar a ser un tema de corrupción. ¿Sí? Corrupción. Fujimontesinismo. ¿Sí? Fujimontesinismo. Hasta que hace pocos años el tema ya no fue Fujimontesinismo, sino que el tema pasó a ser corrupción. Odebrecht. Odebrecht. Y hasta hace no muy poco tiempo ya no eran esos temas electorales de los candidatos. Los grandes temas actualmente, gente, ya no son ni economía, ni salud, ni trabajo, ni Fujimontesinismo. Hoy los grandes temas son eh, derecho a la vida, protección a la familia como institución del Estado, ¿sí? Este, lineamientos contra la ideología de género, contra el aborto, esos son los grandes temas. La gente que ha ido a votar el día domingo no ha ido porque comulga con un partido cual, no, porque le dice, a ver, ¿tú qué me ofreces? Yo te voy a proteger la familia como tal, yo te voy a proteger la vida como tal, independientemente de que sea comunista o no. Eso no ha tenido nada que ver aquí en esto. Es mi análisis, ¿sí? Eso es mi análisis. Entonces, no hay que confundir esto. No hay que confundir esto. Porque hay que ponernos a pensar lo siguiente, ¿por qué en pleno domingo se declara inamovilidad total a las Fuerzas Armadas y Policiales del Perú? ¿Por qué? Si ellos tenían derecho a votar, ¿por qué? Como creo que fue en el 2006. ¿Por qué no ahora? Días antes me topé con una encuesta. La encuesta decía de que la gran mayoría de las Fuerzas Armadas y Policiales iba a votar por López Aliaga, por todo lo que él representa, por los principios. Ojo, que no estoy diciendo de que Pedro del Castillo no tenga principios, tenga principios y valores, pero principios y valores comunistas. Ojo, hay que tener en cuenta.
Porque si vemos y analizamos los principios y valores en contra de la agenda globalista, históricamente ese no ha sido la agenda comunista, su aparición. Entonces ha cambiado el asunto. Entonces la pregunta es ¿por qué los policías no votaron? Las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué ese mismo día se le impide a los ancianos o gente que está en edad vulnerable no votar? Porque también sabían de que iban a votar por López Aliaga. Y a los caviares no le convenía eso, pues. No le convenía. Y esto lo han tenido guardadito. No creo de que de la noche a la mañana Pedro del Castillo salte. Si no aparecía en las encuestas, ¿qué pasó? Por eso digo, ¿cuánto cuesta una encuesta por persona? ¿2.000, 3.000 soles? ¿Quiénes lo financian? ¿Quiénes financian a todos ellos? ¿Mm? Y es por eso que la han tenido ahí calladitos. Porque no querían, repito, de que Rafael López Aliaga pase a segunda vuelta. Porque si tú pones a Rafael López Aliaga y Pedro del Castillo, la balanza se inclina por López Aliaga. Pero se han querido ahora es polarizarnos, elegir entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Ambos son extremos. Pero Keiko, según mi opinión y mi análisis, es más manejable por el tema de la cárcel. Cuidado, cuidado ahí. Pero a ver, manéjenlo a Pedro Castillo. No digo que estoy a favor de él, ni a favor de Keiko, pero aquí nos han hecho ver y elegir para las próximas elecciones de segunda vuelta el mal menor. Todos son males, pero vamos, ¿cuál es el mal menor? ¿Y a quiénes benefician eso? Porque eso es lo que han hecho, eso es lo que han hecho históricamente. Señores del poder, siempre ha sido así, ¿sí? No basta que con que seas de izquierda para que no te compras en caviar. Hay izquierdistas que son caviares, ahí está Verónica Mendoza. A ella no le creo para nada cuando sale con ese discurso y su vestimenta de humildad, ¿no? Soplando en una cocina de barro, ¿no? Y comiendo en campo. Es una gran mentira de los caviares de izquierda, porque después cuando ella viaja al extranjero lo hace en primera clase y se hospeda en en los mejores hoteles de 5 estrellas o 7 estrellas. ¿Y dónde está todo el pueblo? ¿Dónde está? ¿Mm? Hernando Soto no, porque ese es recontra globalista, tiene su agenda globalista, y él lo ha dicho. Qué casualidad, ¿no? ¿A quién le conviene todo esto, toda esta polarización que estamos viviendo hoy en día? Ojo que por un lado que Pedro de Castillo podríamos llegar a ser Venezuela, pero ¿y Keiko? Con el tema de la corrupción de Odebrecht, les ha puesto algo, de que si Keiko sale públicamente y dice, ¿saben qué? En esta segunda vuelta voten por mí. Yo les aseguro que voy a defender la vida, la familia como institución. Y yo voy a estar en contra del aborto y de toda la agenda globalista de la ideología de género. Te aseguro que la balanza se inclina hacia ella. Así, a ojos cerrados. Porque ahora esa es la agenda. Repito, esa es la agenda actualmente. No es otra cosa. Desde que Fujimori ingresó al poder, a la presidencia, todo eso lo cambió, lo trajo abajo, destruyó el sistema político. Y ahora ya lo vemos lo que ha sucedido, cómo se ha convertido la política. Yo lo dije en un video anterior, hay que pensar antes de votar. Veamos la trayectoria del candidato. Entonces, gente que me sigue aquí, por favor, pensemos esto antes de emitir un voto en esta segunda vuelta. Nos han polarizado ahora. Nos han polarizado porque hay gente, los caviares, no quiere que Rafael López Aliaga haya ido a la segunda vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Por qué? Y con esto, el tema de la polarización. Por un lado, Pedro del Castillo, que representa el comunismo más radical, ¿sí? El comunismo más radical, y ahí están sus programas. Estatización, aunque él diga nacionalización. Las exportaciones, él va a imponer su precio cuando no es así. Mira lo que ha pasado en Venezuela, por querer imponer al crudo un precio. Ojo, ojo, no es así, no es así. Y por otro lado, el tema de la corrupción con Keiko. Pero ella, según mi análisis, ella es más manipulable por los caviares. Ella es más manipulable. En cambio, no así Rafael López Aliaga.
Entonces, con este cuento de que no me di cuenta, no aparecía en las encuestas Pedro Castillo, y ¡guau! La sorpresa. No, señores, ellos lo han sabido desde antes que Pedro de Castillo repuntaba, lo han sabido, este es un fraude y nos han engañado nuestras propias narices. Y no me vengan aquí los amigos comentan en el Facebook, en las redes, pero ¿y ahora tú qué te crees, politólogo, opinólogo? No, señores, simplemente hago uso de mi ejercicio o de mi derecho a libre opinión. Lo que en un gobierno o sistema comunista no sucederá. Si no, miremos a China. En China tú puedes comprar tu casa, pero no eres dueño del terreno. Y si quieres tú, este, poner un negocio, si el Estado te da el visto bueno, bacán, pero primero te la cobra. Mira Cuba, de Cuba me puedes decir que es número uno en medicina, etcétera, pero preguntemos a cada médico que viene en ayuda social, en ayuda, sí, pues en ayuda comunitaria, preguntémosle cuánto es su sueldo. ¿Cuánto de ese sueldo que gana ese médico, cuánto se queda el Estado cubano? ¿Y qué tiene que hacer ese médico para poder sustentar y llevar el pan de cada día a su casa? Preguntémosles. ¿Y cuántos de esos médicos escúcheme bien, cuántos de esos médicos han desertado? ¿Cuántos? No me vengan a mí a engañar con eso. No me vengan a engañar con esto. Lo peor en Venezuela, que si tienes dos casas te quitan uno para darle al otro que la necesita. No me vengan a engañar que en un gobierno comunista la cosa va a ser de una idealización comunista, porque eso es solo una idea efímera, eso no es una utopía irrealizable. Por Dios, desengañémonos. No es que estoy diciendo voten por Keiko, pero es que lo que han hecho los caviares es esto, polarizarnos. Los dos son males, pero busquemos el mal menor, porque repito, hay gente que no ha querido que Rafael López Aliaga esté allí en la segunda vuelta. ¿A quién no los ha convenido? A los señores, pues, dueños de las empresas televisoras, a los dueños de los periódicos. A ellos no les conviene, pues. No les conviene, señores, no les conviene. Y a nosotros, la población, nos ha puesto en este dilema, polarizarnos. Como es el mismo tema que nos ponen siempre de vacancia. Es el mismo tema hoy en día. Polarización, polarización, ¿sí? Polarización. Con este análisis espero haberles ayudado en algo a reflexionar lo que ha pasado en esta última elección, cómo los caviares, la gente de poder, tras la sombra, tras la espesura más negra, cómo controlan el gobierno, el sistema económico, cómo la gobiernan, cómo la gobiernan. Y hay gente que nada, ¿no? Porque los de izquierda piden ahora una reforma, un cambio de constitución, pero ¿por qué no mejor una enmienda en dos legislaturas? Menos tiempo, menos costo, pero ellos piden una especie de CCD, más tiempo, más costo. Es que eso dan las izquierdas, pues, generan burocracia, gasto, pero claro, la gente dice, no, pero me ha ofrecido aumentar el sueldo a mí como maestro. Sí, está bien, pues, pero de economía no sabe nada. Chequen sus programas, pero veamos el tema de Odebrecht con Keiko, polarización total. Y eso nos han venido engañando en nuestras propias narices. Pueblo peruano, por favor, sé consciente, reflexiona que lo que hoy está pasando en el Perú no es nada más que gente tras las sombras, gente que no le conviene que Odebrecht devuelva todo ese dinero y que los que han robado al Perú descaradamente se vayan presos. ¿A quienes no le conviene? Saquen conclusiones, gente. Dios me los bendiga. Hasta un nuevo video. Bye bye.